realizar hoy día la clase teórica del tema en mención. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es una herida, la cual es una solución de continuidad producida en los diferentes tipos de tejidos, ya sea elementos superficiales como la piel o incluso las mucosas, en la que con frecuencia se produce una lesión simultánea o diferida con pérdida de sustancia y también puede haber compromiso de los tejidos adyacentes, ya sea en heridas superficiales, heridas profundas, heridas contusas, heridas cortantes, heridas traumáticas, heridas quirúrgicas, etc. Las heridas las podemos clasificar también de acuerdo a su clínica. Por ejemplo, hay heridas que tienen características diferenciales con respecto al dolor, al tipo, la característica de la solución de continuidad, a la hemorragia y a la separación de los bordes. Con respecto al dolor, esto está influido de acuerdo al tipo de trauma que ha condicionado la lesión y asimismo depende del tipo de inervación o la calidad o cantidad de inervación que tiene el tejido afectado. Asimismo, debemos tener en cuenta que la intensidad y la duración del dolor está en relación directa con respecto a la riqueza en la inervación del tejido afectado y también con respecto a la naturaleza de las heridas. Debemos tener en cuenta que las heridas incisas generalmente duelen menos que las heridas contusas. De igual modo, la velocidad del trauma también genera mayor dolor en los tejidos afectados. Y por otro lado, el dolor también puede estar influenciado por el estado psíquico o el umbral del dolor que tenga el paciente. Con respecto a la solución de continuidad, puede haber una variabilidad en su trayecto, también variabilidad en la separación de tejidos y planos anatómicos afectados, ya sea en relación a sus bordes, ángulos, paredes, fondo, etc. Para lo que es la hemorragia, que también es una característica de las heridas, varía en función de la lesión de vasos capilares, venosos o arteriales. Si la lesión es muy superficial, probablemente solo comprometa capilares y el sangrado sea en poca cantidad y se cohíba rápidamente. En cambio, si hay compromiso vascular, sobre todo arterial, el sangrado puede ser significativo. Recordar que las heridas incisas o cortantes sangran mucho más que las heridas contusas. En el caso de la separación de los bordes, estas dependen de la elasticidad de los tejidos y esto estará dado por el grado de afección de las fibras elásticas transversales que hayan sido comprometidas. Las heridas se pueden clasificar por distintos métodos, ya sea por el agente causal, por la forma de la herida, por el espesor del tejido afectado, por la dirección que tenga, por el tiempo que demore en cicatrizar, por la integridad de la piel que se encuentra o no afectada y por la limpieza o grado de contaminación. Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de las heridas de acuerdo a su forma. Pueden ser puntiformes, pueden ser lineales, pueden ser arqueadas, anguladas, en colgajos, como por ejemplo cuando hay una lesión amplia en el cuero cabelludo y un desprendimiento de todas sus capas, lo que se llama el scalp. Luego están las heridas estrelladas y crateriformes. También, de acuerdo a la dirección de las heridas, estas pueden ser longitudinales, pueden ser transversales, pueden ser oblicuas, pueden ser espiroideas, y esto dependerá del agente que ha causado el trauma y que ha condicionado la aparición de una herida. De acuerdo a según el espesor del tejido afectado, estas pueden ser superficiales si solo hay compromiso de piel, profundas si es que llegan al celular subcutáneo, heridas penetrantes, aquellas que van desde la piel y llegan a alguna cavidad, como por ejemplo la boca, el abdomen, el tórax, pelvis, vagina, ano, etcétera. Y heridas perforantes son las que atraviesan toda la superficie corporal. Por ejemplo, un herido de bala en la cual el proyectil ingresa por la pared anterior del abdomen y sale por la pared posterior, sale por la columna. Atravesó de lado a lado alguna cavidad corporal de nuestro cuerpo. Según el tiempo que demora en cicatrizar, pueden ser agudas, las cuales siguen un proceso ordenado y que rápidamente restauran la integridad anatómica y funcional del tejido afecto, versus las heridas crónicas que no siguen este proceso de reparación y demoran significativamente más para poder restaurar esa anatomía funcional. Recordemos que para que esto ocurra, en heridas crónicas, por ejemplo, pueden haber afecciones en la vascularidad, como por ejemplo en la diabetes o de repente el paciente puede estar tomando algún tipo de corticoides o inmunosupresores que hagan que la cicatrización se vea enlentecida. Según la causa, pueden ser heridas punzantes, causadas por objetos filosos y puntiagudos, clavos, por ejemplo. Estas perforan la piel, si bien en la piel dejan una lesión muy pequeña, en profundidad el trauma puede ser mucho mayor.
heridas cortantes o incisas por objetos afilados, cuchillos, navajas, vidrios, etcétera. Heridas abulsivas, en las cuales haya lesión con desgarro y destrucción del tejido, las cuales pueden ser producidas por maquinaria, por ejemplo, por moladoras, o en aquellas fábricas en las cuales se utilizan distintos tipos de maquinarias que pueden comprometer a las extremidades de algún paciente, ¿no? Heridas abrasivas, lo que clásicamente nosotros conocemos como los raspones, en la cual la capa más superficial de la piel es la que se descama o se desprende, específicamente la epidermis, mientras que el resto de capas profundas mantienen su integridad. Otras son las amputaciones, obviamente las amputaciones traumáticas, ya sea quirúrgicas, ya sea por explosivos, ya sea también por moradora, por ejemplo, pueden causar todas estas lesiones de manera muy significativa y que un gran compromiso no solo de la piel, sino también de los tejidos blandos, inclusive hasta el tejido óseo. Una de las clasificaciones que más se utilizan y sobre todo es muy utilizada para preguntas y reviste gran importancia sobre todo para el tipo de manejo que le vamos a ofrecer al paciente, son las heridas de acuerdo a su grado de contaminación. Aquí tenemos cuatro tipos o cuatro clases: clase uno, o también llamada limpia; clase 2, limpia contaminada; clase 3, contaminada; y clase 4, sucia o infectada. Cada una de ellas se puede aplicar tanto para heridas hechas en quirófano, es decir, bajo las condiciones estériles, versus aquellas que fueron hechas sin ninguna condición estéril, por ejemplo, que fueron de una caída en una calle, de gente jugando, o de repente en la casa, etcétera. Son heridas que no tienen ningún tipo de esterilidad. Esas se denominan heridas traumáticas. ¿Qué cosa es una herida limpia o clase uno? Es aquella herida hecha bajo condiciones estériles, lavado de manos, guantes estériles, instrumental estéril, en la cual no se apertura ni la vía respiratoria, ni la vía digestiva, ni la vía biliar, ni genitourinaria. Si es que tenemos este tipo de cirugías en la cual se hizo bajo condiciones estériles y no se abrió ninguno de estos aparatos o sistemas, el paciente tiene un porcentaje de infección de riesgo de infección de sitio operatorio menos del 2%. Inclusive, en una herida limpia podemos inhibirnos de darle antibiótico profilaxis. Si pasamos a la herida limpia contaminada o clase 2, es aquella en la cual también se hace bajo condiciones estériles, pero aquí sí se apertura la vía biliar, digestiva, respiratoria, geniturinaria, pero se hace una apertura controlada. Quiere decir que apenas se hace la apertura, aspiramos para que el contenido que salga de ella no se disemine y no comprometa los órganos adyacentes. ¿Qué otra cosa más? Aquel aparato o sistema que hemos aperturado no debe encontrarse infectado. Es decir, si abren la vía biliar, el paciente no tiene que tener colangitis. Si abrimos la vía respiratoria, no debe haber neumonía. Si abrimos la vía urinaria, el paciente no tiene que tener infección urinaria. En ese caso, al haber una apertura de estos aparatos o sistemas, el riesgo de infección de sitio operatorio asciende hasta casi un 10%, que aún sigue siendo bajo, pero en comparación con la limpia ya ha habido un incremento significativo. Si pasamos a las heridas contaminadas, clase 3, y las heridas sucias o infectadas, clase 4, en el caso de la contaminada, también se puede hacer bajo condiciones estériles. Claro está de que aquí se apertura la vía respiratoria, digestiva, vía biliar, vía urinaria, y estos órganos o estos aparatos o sistemas que hemos aperturado se encuentran infectados. Por ejemplo, abrimos el colédoco en un paciente con colangitis, abrimos la vejiga en un paciente con infección urinaria. Esto hace de que el riesgo de infección de sitio operatorio ascienda hasta un 20%. En el caso de las heridas sucias e infectadas, también puede ser hecha bajo condiciones estériles. Claro está de que aquí abrimos el abdomen y ya de frente encontramos pus libre en cavidad, encontramos necrosis intestinal, encontramos abscesos, encontramos perforaciones intestinales, es decir, ya esto genera una gran contaminación del abdomen y aquí el riesgo de infección de sitio operatorio asciende hasta un 40%, lo cual es muy significativo para las diferentes heridas quirúrgicas. Si bien estos cuatro criterios lo hemos hablado, lo hemos mencionado para heridas quirúrgicas, las heridas traumáticas, las que se producen sin ningún medio de esterilidad, solo aplican los dos últimos, contaminada y sucia. ¿Cuándo diríamos que una herida traumática es contaminada? Cuando llega
a la emergencia, a una evaluación, a una sutura, dentro de las 6 primeras horas de haber ocurrido el trauma. En cambio, si es que una herida traumática llega a la emergencia después de 6 horas de que ocurrió el trauma, esa herida automáticamente se considera como herida sucia o infectada. Debemos tener en cuenta que las heridas limpias podemos inhibirnos de darle antibiótico profilaxis. En las limpias contaminadas y contaminadas es obligatorio darle antibiótico profilaxis. En cambio, en las heridas sucias e infectadas, lo que debemos hacer es dar tratamiento antibiótico, es decir, dar antibióticos a un horario establecido, cada 8, cada 6, cada 4 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, por 5, 7, 10, 14, 21 días, etcétera, de acuerdo al grado de infección que tenga el paciente. Es decir, a mayor grado de contaminación de la herida operatoria, mayor riesgo de infección de la misma. Aquí tenemos algunos ejemplos de los procedimientos quirúrgicos con su respectivo criterio, ya sea limpia, limpia contaminada, contaminada sucia. Por ejemplo, una herida limpia es aquella cirugía, por ejemplo, la tiroidectomía, la resección de la paratiroides, son cirugías limpias. No hay apertura de ningún aparato o sistema. Cirugía de mama, inclusive por cáncer, también no abre ni vía biliar, ni respiratoria, ni digestiva, ni genitourinaria, limpia. La parotomía exploratoria en blanco, en la cual abren el abdomen pero no encontraron nada. En ese caso también una cirugía limpia. Hernias no complicadas, esplenectomías no traumáticas, colelap sin perforación de la vesícula, la cirugía de fundoplicatura por hernia hiatal, la cirugía de miotomía de Heller por la calasia, son cirugías limpias. Cirugías limpia contaminada, las vagotomías más piloroplastía, pero específicamente la piloroplastía, en la cual se abre el píloro, es el criterio que lleva a que esta cirugía sea limpia contaminada. Las cirugías de intestino delgado no obstruido, apendicectomía en un paciente con apendicitis flemonosa, apertura y exploración de las vías biliar en un paciente sin colangitis, colelat con perforación de la vesícula biliar. Todo esto limpia contaminada. Cirugía contaminada, colectomías o resecciones de colon electivas, es decir, con el paciente programado, con el colon limpio, etcétera. Apendicitis gangrenada, colecistitis aguda, paciente en el cual hacemos una exploración de las vías biliares, pero tenía la bilis infectada, todo esto es contaminado. Y para el caso de cirugía sucia, las perforaciones del tubo digestivo, las perforaciones de la vesícula biliar, abscesos intraabdominales, peritonitis aguda, perforación apendicular, plastrones apendiculares, cirugía proctológica, hemorroides, fisuras, abscesos, etcétera, traumas abdominales con lesiones de vísceras huecas y la disquemia intestinal o trombosis mesentérica son ejemplos muy significativos de una herida sucia. También podemos clasificarla como quirúrgica no quirúrgica y estas a su vez en agudas o crónicas, ¿no? Tanto del ámbito quirúrgico como del no quirúrgico. Recordemos que toda herida, luego de haber sido producida, inicia un proceso de llamado cicatrización. ¿Qué cosa es la cicatrización? Es un proceso de reparación de un tejido lesionado, dando como resultado final la generación de un tejido fibrótico, es decir, la aparición de un tejido nuevo, diferente al tejido original en el cual se produjo la herida, el cual es avascular, acelular, que si bien cierra la piel, pero no es igual a la piel original. No tiene la resistencia, no tiene la fuerza tensil, inclusive puede no tener hasta la misma coloración de la piel original. Esto es muy diferente a cuando hablamos de regeneración, en la cual hay un reemplazo por células de la misma estirpe y de un tejido desaparecido por causas fisiológicas o patológicas. Y aquí el mejor ejemplo de regeneración es el hígado. Si por algún motivo se tiene que hacer alguna resección hepática, los mismos hepatocitos pueden volver a crecer y pueden generar una nueva porción de parénquima y esto tratar de compensar o magnificar el tamaño del parénquima hepático remanente. Muy diferente a una cicatrización en la cual aparece tejido, pero ese es un tejido totalmente diferente al tejido original. No toda cicatrización lleva los parámetros o sigue el camino normal, sino que a veces puede haber una cicatrización excesiva o a veces una cicatrización insuficiente. Si es excesiva, existe un aumento significativo del tejido cicatricial por aumento de la celularidad y gran actividad de los fibroblastos, y esto puede llevar a que el paciente desarrolle las denominadas cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas. Ya vamos a ver cómo se diferencian estos dos tipos. Por otro lado, la cicatrización insuficiente
se da por un déficit del tejido cicatricial y esto condiciona que el paciente tenga una herida crónica, inestable, que muchas veces demore un montón en cerrar y todavía tenga características macroscópicas asociadas a atrofia. Aquí está lo que les decíamos. Recuerden que reparación corresponde a la aparición de tejido fibrótico. Esta es la cicatrización versus la regeneración en la cual uno puede resecar una pequeña zona de segmento hepático y aquí vuelve a crecer en los mismos hepatocitos que forman el parénquima hepático y esto regeneran el parénquima que fue extraído. Esta es una característica muy particular que, por ejemplo, vemos siempre en el hígado. La cicatrización de las heridas se basa en cuatro o en algunos casos la bibliografía nos habla de tres parámetros. Los que hablan de cuatro parámetros dicen la cicatrización comienza con la hemostasia, luego con la inflamación, la regeneración del tejido conjuntivo y la contractura de la herida. Otros postulan que solo hay tres fases o tres momentos, una primera fase llamada inflamatoria, una segunda fase llamada regenerativa o proliferativa y una tercera llamada de remodelación o maduración. Cada una de ellas con pasos o secuencias específicas que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, la fase inflamatoria, que es la primera que vamos a revisar, el primer paso siempre será la hemostasia. Es el primer elemento a aparecer para que se dé una cicatrización. Para que una herida comience a cicatrizar, tiene que dejar de sangrar. Y para que deje de sangrar, por un lado, tiene que haber una vasoconstricción. Y de esa manera, los vasitos que han sido seccionados se cohiben para el sangrado e inicia la cicatrización. Por otro lado, tiene que la cascada de coagulación con sus dos vías debe encontrarse dentro de las características normales, ya que eso favorece a que haya una buena hemostasia, no se formen hematomas en la herida y que la evolución sea la mayormente favorable. Por otro lado, existen algunas células que llegan a la zona de la herida para colaborar en el proceso de la hemostasia, como son las plaquetas, son las primeras células en llegar a una herida para producir la cicatrización a base de un paso inicial que dura minutos, como lo es la hemostasia. Luego de ello viene una fase inflamatoria en la cual hay una vasodilatación mediada por cininas, histamina, prostaglandinas y demás, que es lo que hace que la herida en sus primeros días esté algo roja, edematizada, caliente y demás. También, aparte de esta vasodilatación, va a haber una migración celular, sobre todo de leucocitos, los cuales buscan fagocitar distintos tipos de elementos, gérmenes, cuerpos extraños que pudieran haber en la zona de la herida y de esa manera dejar la herida lo más limpia posible para que tenga una adecuada cicatrización. La segunda fase se llama fase proliferativa, puede durar semanas, la cual tiene una primera fase llamada constructora, en la cual encontramos varios elementos, la fibroplasia, la síntesis de colágeno y proteoglucanos, la angiogénesis y la epitelización. En el caso de la fibroplasia, que esto es mediada por fibroblastos, esto condiciona a la proliferación de fibroblastos en la herida. Claro está de que si aquí hay un exceso de fibroplasia, va a haber un exceso de fibroblastos, un exceso de tejido conjuntivo y esto puede llevar a la aparición de la llamada cicatriz queloide. Luego viene la fase de síntesis de colágeno, sobre todo el colágeno de tipo 3. También la angiogénesis, que significa que van a producirse, van a crecer, van a nacer nuevos vasos sanguíneos y esto va a irrigar el nuevo tejido cicatricial y de esa manera tratar de que la cicatrización sea de la mejor manera posible. Por otro lado, la epitelización en la zona de la herida más superficial, la que está adyacente a la piel sana, por así decirlo, se va a cubrir por distintos tipos de tejidos, la costra, el epitelio, y de esa manera sellar el interior de la herida y evitar que los gérmenes puedan ingresar a los planos más profundos. La tercera y última fase es la fase de remodelación, que puede durar desde semanas, incluso hasta años. Inicia en la primera semana, la matriz colágena sufre reabsorción y cambia su disposición para dar una herida mucho más fuerte, más consistente. La colágena de tipo 3, que al principio era la más frecuente o la en mayor cuantía, es gradualmente sustituida por la de tipo 1. Debemos tener en cuenta que por más buena cicatrización que tenga el paciente, la zona donde hubo una herida nunca alcanza la fuerza tensil de un 100%. Únicamente llegará como máximo hasta un 80% y esto ocurrirá generalmente después de 2 o 3 meses de fase de cicatrización.
Aquí nosotros podemos ver la línea de tiempo, en la cual pues la fase inflamatoria puede durar de 0 a 4 días, la fase proliferativa comienza el segundo día y puede extenderse hasta 21 días, y la fase de maduración va desde los 21 días y esta puede durar semanas, meses o inclusive llegar hasta el año. Ahora, no toda cicatrización es normal. Existen cuadros en los cuales la cicatrización es patológica, como por ejemplo cuando hay cicatrización excesiva. Y aquí uno de los ejemplos más significativos es la cicatriz hipertrófica, la cual es más frecuente en zonas de flexión, como zonas articulares, por ejemplo en la cara anterior del codo, cara posterior de la rodilla, región anterior del cuello y demás, ¿no? Siempre asociado a zonas de tensión, aparece precozmente después de la cirugía, el tamaño se relaciona con la injuria, es decir, la cicatriz hipertrófica tiene el mismo tamaño de la herida operatoria. Los límites están dentro de la cicatrización, la tendencia es que mejore conforme pasa el tiempo, desaparece con terapia compresiva y rara vez requiere resecar quirúrgicamente esa lesión hipertrófica. En cambio, la cicatriz queloide, más frecuente en cara, cuello, cabeza, tórax superior, no se relaciona con la tensión cutánea, puede aparecer en cualquier zona, puede aparecer inclusive meses después de la cirugía y el tamaño es desproporcionado con respecto a la injuria. Es decir, si el paciente tenía una herida de 5 centímetros, el queloide puede resultar de tamaño de 10, por ejemplo. No mejora con el tiempo, no desaparece con la terapia compresiva y así lo resequen quirúrgicamente tiende a aparecer nuevamente, porque esto es propio de la cicatrización de cada paciente. Las heridas pueden ser afrontadas o cerradas mediante distintos tipos de intenciones. Aquí vemos el cierre de las heridas de primera intención o cierre primario. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquel afronte o cierre de una herida al finalizar la cirugía a través de una sutura simple. El último paso de la cirugía es cerrar piel y este es el denominado cierre primario. Para poder ofrecerle cierre primario a un paciente, no debe haber infección en la herida, debe haber una correcta hemostasia, no debe estar sangrando la herida, debe haber un afrontamiento correcto de sus bordes, el ajuste por plano de la herida mediante la sutura debe ser los pasos a seguir. Es decir, si hemos hecho una herida muy profunda, primero cerrar la poneurosis, luego el tejido celular subcutáneo y finalmente la piel para que no se forme ningún espacio en ninguno de estos planos. ¿Existe un cierre por segunda intención? Sí, también se le llama espontáneo o cierre secundario. Aquí no se realiza ninguna sutura. Se deja que cicatrice solito en el tiempo. Ocurre en forma lenta, a expensas del tejido de granulación, y claro está, deja una cicatriz grande, larga, retraída y antiestética muchas veces. Por lo general, cuando se opta por este tipo de cierres, cuando hay una pérdida de sustancia muy importante en la cual los bordes están muy separados y si nosotros queremos afrontarlo forzando la sutura, podemos provocar la necrosis de los bordes de la herida y obviamente mayor compromiso, mayor infección y mayor tiempo de cicatrización va a requerir el paciente para poder mejorar esa solución de continuidad. Asimismo, cuando existe un compromiso infeccioso muy evidente, lo ideal es no cerrar las heridas. Existe un cierre terciario por tercera intención, que también se le puede llamar cierre primario diferido o tardío. Esto ocurre cuando una herida ha tenido una gran contaminación. Por ejemplo, un paciente tuvo apendicitis con peritonitis generalizada. Fue sometido a una cirugía abierta, a una laparotomía, y la pus ensució toda la herida operatoria durante el lavado. Si esto ocurrió, esa herida está contaminada. Si yo la cierro herméticamente desde el peritoneo hasta la piel, ¿qué es lo que va a pasar? Al tercer, cuarto día, el paciente va a hacer fiebre, dolor, malestar general en la herida, enrojecimiento a nivel de la herida. Vamos a comenzar a sacar los puntos y toda la herida llena de secreción purulenta. Ese es el camino que ocurre cuando una herida está muy contaminada. Para evitar ello, ¿qué es lo que se hace? Se cierra el peritoneo, se cierra la poneurosis, pero el tejido celular subcutáneo y la piel no se sutura, se dejan abiertos. Se dejan abiertos para que en los siguientes días del posoperatorio 1, 2, 3, 4, se haga un lavado en la cama del paciente. A partir del tercer, cuarto día comienza a crecer el tejido de granulación y si es que no hay evidencias de infección, se le puede colocar anestesia en los bordes y se afronta la herida.
dejarla abierta para lavarla y suturarla después, eso se llama cierre primario diferido, tardío, cierre terciario o por tercera intención. Existe un cierre por cuarta intención, es cuando uno quiere acelerar el cierre de una herida utilizando injertos cutáneos, como lo hace en cirugía plástica. Aquí están los diferentes cierres que hemos mencionado: cierre primario por primera intención, por secundario o segunda intención, en el cual no se ponen puntos y se deja que pegue solito, y en el cierre por tercera intención se deja abierto para lavarlo y se sutura después. Cuando un paciente tiene una herida, hay que hacer una adecuada exploración del mismo, ver la profundidad, características, si hay o no tejido viable, valorar la preparación para el cierre, ya sea utilizando un anestésico ideal, explorando si hay lesiones adyacentes o no, hacer una correcta limpieza de la herida, hemostasia también, desbridamiento de cualquier tejido necrótico que pueda encontrarse en ella, iniciar el uso de antibióticos y si la herida estuvo muy contaminada o el agente que produjo la lesión, por ejemplo un cuchillo, un clavo, un verduguillo, obviamente eso no está limpio, iniciar la vacuna antitetánica van a ser una de las medidas ideales para atender en estos pacientes. En el caso del manejo de las heridas y ya directamente relacionado con la sutura, si es que es una herida muy profunda, debemos cerrar los planos profundos, aponeurosis, tejido celular subcutáneo y luego la piel. En cambio, si son superficiales, poner puntos abarcando solo la piel, la epidermis y la dermis será suficiente para hacer un correcto cierre de las paredes. Obviamente hay que hacer un seguimiento de las heridas para valorar si desarrollan algún tipo de complicación, como por ejemplo alguna infección, y también para ver el momento ideal para el retiro de la sutura, el cual podrá ser muy diferente de acuerdo a la región en la cual hemos colocado los puntos. Y vamos a ver cómo va a variar de manera significativa. Por tanto, el manejo de una herida, inmunización, prevención del tétano, cierto, vacuna antitetánica, sedación o analgesia, analgesia sobre todo cuando de repente ha sido una herida contusa y producto del golpe el paciente tiene un dolor significativo, muy, mucho mayor que el sangrado que pueda tener, de repente más le molesta el dolor y por ello es importante muchas veces colocar un buen analgésico. En el adulto, si bien a veces es difícil suturar, imagínense cómo sería en un paciente pediátrico. A veces en el pediátrico requiere cierto grado de sedación para poder hacer una correcta sutura. De hecho, para poner los puntos hay que hay que colocar anestesia en la zona a suturar, utilizando pues la lidocaína, con o sin epinefrina. Recordar que la epinefrina o los preservantes no se deben utilizar en las partes distales, manos, en pies, en pabellones auriculares o en nariz, ya que eso produce vasoconstricción y puede provocar isquemia de estos tipos de tejidos. Hacer una correcta hemostasia, limpieza, desbridación, una buena sutura y afrontar de manera correcta la herida tras el cierre y la mayor parte de ellos, sobre todo cuando está en extremidades, hacer un vendaje del mismo. Si evaluamos un paciente con una herida, siempre ver cuál fue el mecanismo de trauma, hacer un lavado con suero fisiológico, y aquí tenemos pues heridas superficiales, profundas con escasa contaminación, heridas contaminadas o mordeduras, aplastamientos o heridas sucias con más de 6 horas de evolución. Estos serían nuestros 4 tipos, ¿no? Limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. En todos ellos, hacer un lavado no solo con suero fisiológico, sino también con iodopovidona, con clorixina, alguna solución antiséptica. De hecho, que en heridas que requieran sutura, debemos colocar la anestesia y posterior a ello suturar, ¿no? En algunos casos, si es que hay cuerpos extraños, necrosis y demás, cepillados, debridación de tejido necrótico, eliminar cuerpos extraños, tejidos desvitalizados, hacer una correcta hemostasia y valorar qué tipo de cierre le ofrecemos, ya sea cierre primario, ya sea cierre secundario o terciario. Siempre tener en cuenta la profilaxis antitetánica para este grupo de pacientes e iniciar antibióticos. Recordemos que en las limpias en las cirugías limpias podemos inhibirnos de antibiótico profilaxis. En las contaminadas y en las limpias contaminadas debemos dar antibiótico profilaxis, en cambio en las heridas sucias damos tratamiento antibiótico. Vean ustedes cómo varía el tiempo de retiro de puntos dependiendo de la zona del cuerpo en la cual ha sido colocada la sutura. Por ejemplo, en el cuero cabelludo puede llegar hasta 8 días, en la cara de 4 a 5 días, tórax, abdomen de 8 a 10 días, en la espalda mucho más tiempo, 12 a 14 días. Heridas o suturas en brazo, pierna,
de 8 a 10 días, en mano igual de 8 a 10 días, en los dedos de la mano de 10 a 14, en los dedos del pie de 12 a 14. Este es el tiempo promedio que debo esperar para poder retirar una sutura. Claro está de que no hay reglas matemáticas. Si llegamos, pues, por ejemplo, a un paciente que tiene una sutura en el cuero cabelludo, ya llegó al día 7, lo examinamos y aún la herida está dehiscente, todavía no debemos retirar los puntos. Siempre hacer una correcta valoración de si ya se ha completado al menos las primeras fases de cicatrización y retirar el punto sea de manera segura y que no vayamos a retirar el punto y se despegue toda la herida, ¿no? Y eso siempre se valora previo al retiro del punto. Algunas consideraciones especiales: heridas sucias faciales, un aseo quirúrgico y un cierre primario, cobertura antibiótica y un control clínico riguroso. Recuerden que el drenaje venoso de la cara puede comunicarse con el drenaje venoso intracraneal, específicamente con el seno cavernoso. Y eso puede llevarnos a una trombosis o una tromboflebitis del seno cavernoso. Las heridas en colgajo, un aseo de la herida, mantener el colgajo y tratar de suturarlo en la zona donde fue movilizado. Las heridas con punzocortantes o penetrantes, un aseo y un cierre precoz y evitar la contaminación de estructuras profundas. Obviamente antibiótico-terapia, vacuna antitetánica es obligatorio. Las heridas por arrancamiento y amputación, un adecuado aseo quirúrgico, dejar la herida abierta para un cierre diferido. Las quemaduras térmicas, lavado con suero fisiológico y luego que lo evalúe cirugía plástica. En el caso de las heridas por quemaduras químicas, un lavado profuso con suero fisiológico y observación clínica de la evolución. En el caso de mordeduras por animales, por ser una herida sucia, no debe suturarse, salvo en la cara. Hacer un adecuado aseo quirúrgico y un cierre primario, pero no hermético. Y dirán, ¿y por qué las heridas por mordeduras en todo el cuerpo no se suturan, pero en la cara sí? Recordemos que en la cara es la parte más expuesta que tiene un paciente. Si es que dejamos la herida abierta, va a ser muy evidente eso y como que el paciente le va a gustar andar así por la calle. Lo que se puede hacer en mordeduras que hayan producido una herida en la cara, se puede afrontar la herida, pero afrontarla más no hacerla herméticamente, sino de dejar varios puntos separados, como para que por ahí pueda salir algún tipo de líquido que se acumule dentro de la herida y que no genere una infección muy significativa en el paciente. ¿Puede ser necesario el uso de antibiótico profilaxis? Sí, sobre todo en aquellos pacientes que tienen heridas contaminadas, heridas sucias. Más aún si dentro de la gente que ha causado la lesión, pues está clavos oxidados, algún metal oxidado, la tierra, por ejemplo. En esos casos es obligatorio la vacuna antitetánica. Puede ser necesaria profilaxis para la rabia en algunas situaciones, más aún si es que el paciente ha sido mordido por un can y desconoce si el paciente tiene o no sus vacunas completas. En esos casos puede colocarse una primera dosis y hacer la monitorización clínica del can que produjo la mordedura. Si es que este comienza en estos días a presentar sintomatología de rabia, de hecho que el paciente, el humano, deberá colocarse mayores dosis de vacunas antirrábicas. Uno de los problemas que pueden suceder en los pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas es la infección de sitio operatorio o de sitio quirúrgico. Antes se le llamaba infección de herida operatoria. Segunda causa más común de infecciones nosocomiales, luego de la ITU, puede llegar hasta a presentarse hasta dentro de la primera semana de un paciente posoperado. Esto genera una gran morbimortalidad en el paciente y puede llevar a complicaciones locales, inclusive sistémicas muy severas. La infección del sitio operatorio se define como una complicación séptica que ocurre a nivel de la incisión operatoria entre la piel y los tejidos blandos profundos, que se presenta a raíz de una cirugía o de un procedimiento quirúrgico al cual fue sometido nuestro paciente. Aquella se presenta secundaria a la cirugía en cualquiera de los niveles anatómicos en los cuales se realizó el procedimiento. Debemos tener en cuenta que la infección de sitio operatorio es la que se desarrolla dentro de los 30 primeros días o hasta un año después de que se ha colocado algún material protésico tras un acto quirúrgico y que éste lamentablemente desarrolló alguna complicación infecciosa. Por ejemplo, este material protésico sería pues una malla que se pueden colocar frecuentemente en aquellos pacientes que tienen hernias.
Distintos tipos de gérmenes pueden estar involucrados en el desarrollo de infecciones de sitio operatorio, ya sean endógenos, cutáneos, gastrointestinales, etcétera. Asimismo, la microbiología de los gérmenes que van a provocar infecciones del sitio operatorio puede variar dependiendo del órgano que hemos manipulado. Por ejemplo, son diferentes los gérmenes si es que se realiza una cirugía en la boca o el esófago, si se realiza una en el estómago, en la vía biliar y lo en colon. Son diferentes tipos de gérmenes, para lo cual debemos tener el conocimiento y de esa manera poder dar la antibiótico profilaxis respectiva con el fármaco idóneo o en algún caso, si ya se desarrolló una infección del sitio operatorio, administrar los antibióticos que cubran la mayor parte de los gérmenes específicos para esos tipos de cirugías. Y igual acá, vean ustedes diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, neurovasculares, oftalmológicos, traumatológicos, de cirugía general, etcétera, todos tienen gérmenes más frecuentes, por así decirlo. Y eso nos servirá para escoger bien nuestra antibiótico profilaxis o inclusive el tratamiento antibiótico. ¿Qué factores van a determinar o son significativamente importantes para el desarrollo de una infección de sitio operatorio? El germen y la virulencia y la carga bacteriana del mismo, el estado funcional del paciente. Es diferente un paciente joven sin ninguna comorbilidad versus a un paciente adulto mayor con diabetes, hipertensión, renal, etcétera. Asimismo, el estado final de la herida, ya sea si ha habido invasividad de la cirugía, costumbres o las técnicas operatorias. Si tenemos una herida que ha desarrollado un hematoma, que ha desarrollado un seroma, que tiene bordes necróticos, que tiene cuerpos extraños en su interior, de hecho, que tiene más probabilidad de que esta herida se infecte. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de infección de sitio operatorio durante el manejo como complicación tras una cirugía? Existen factores que son propios del paciente, es decir, son factores poco modificables, como son pues la edad, el estado nutricional, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Si el paciente tiene o no una infección previa, si es que ha habido colonización por algún tipo de germen, alteraciones de la respuesta inmune o hospitalizaciones prolongadas. Son factores endógenos poco modificables. Algunos de ellos imposible modificarlos. Y otros son dependientes del acto quirúrgico. Estos sí son modificables. La duración del lavado quirúrgico. Si hubo un mal lavado de manos, probablemente esto sea una condición que pueda llevar a la infección del sitio operatorio. Si no se hizo una buena asepsia, antisepsia de la piel, lo mismo. E igual, baño prequirúrgico. Si la herida, si la cirugía dura más allá de 2 horas, más riesgo de infección. Si no se administró o si se administró un fármaco no idóneo para el tipo de cirugía que se ha realizado, esto puede ser un factor que conlleve a una infección del sitio operatorio. Una inadecuada ventilación del quirófano, si el material que se utilizó en la cirugía no estuvo adecuadamente esterilizado, si es que dejaron cuerpos extraños en el sitio operatorio, drenes quirúrgicos muy cercanos a la herida, o si la técnica operatoria no fue muy prolija, también posibilidad de que haya una infección. Las infecciones de sitio operatorio se van a clasificar en 3 tipos: superficiales, profundas y de órganos y espacio. En este caso, debemos tener en cuenta eh, que la infección de sitio operatorio superficial abarca piel y celular subcutáneo. Es la más frecuente de todas. La infección de sitio operatorio profunda, piel, subcutáneo, fascia y músculo. En cambio, la infección de sitio operatorio de órgano y espacio es cuando se presenta alguna colección purulenta en el lecho quirúrgico. Por ejemplo, un paciente fue operado de apendicitis aguda, se hizo la apendicectomía y posterior a ello, días después de haber sido dado de alta, el paciente retorna al hospital por dolor abdominal, fiebre, malestar general. Le hacen su tomografía y en la fosa ilíaca derecha y en la fosa pélvica se encuentra una colección de pus. Esa colección en el sitio donde se realizó la cirugía, esto es un criterio para poder clasificarla como infección de sitio operatorio de órgano y espacio. La infección de sitio operatorio superficial aparece a los 30 días posteriores a la cirugía y que compromete piel, tejido celular subcutáneo y músculo por encima de la fascia, ¿no?
Cumple con al menos de los siguientes criterios. Hay drenaje purulento por la herida, organismos o gérmenes aislados en cultivo, dolor, calor, rubor, etcétera. La clínica de flebosis podemos encontrar en la herida operatoria. Para lo que es infección de sitio operatorio profundo, son aquellas que aparecen en los 30 días posteriores a la cirugía o en el año siguiente si existe un implante y la infección del implante se relaciona con el acto quirúrgico que afecta los tejidos blandos profundos. Como ya habíamos indicado, un paciente sometido a una reparación de una hernia o una reparación de una eventración y lamentablemente esa infección o esa herida se infectó, no solo la piel, celular subcutáneo, fascia, aponeurosis, inclusive hasta la malla. Ese es un ejemplo muy relevante de una infección de sitio operatorio profundo. ¿Qué cosa vamos a encontrar? En el examen físico, drenaje purulento en herida, fiebre, dolor localizado y la presencia de colecciones o abscesos en la pared abdominal. Infección de sitio operatorio de órgano y espacio. Es una infección que aparece en los 30 días posteriores a la cirugía o en el año siguiente si es que existe algún implante. La infección del implante se relaciona con el acto quirúrgico. ¿Qué cosa vamos a encontrar? Drenaje purulento a través de algún dren que haya sido dejado en el acto quirúrgico. Asimismo, presencia de gérmenes aislados en cultivo y la presencia de abscesos o colecciones a través de estudios de imágenes que justifican el estado séptico del paciente. ¿Qué clínica va a tener la infección de sitio operatorio? Sobre todo aparecen entre el quinto y el décimo día, fiebre, habitualmente es el primer signo, hay dolor, inflamación, edema, tumefacción, etcétera, abscesos localizados como parte de su sintomatología. Obviamente, para poder catalogarlo como una infección de sitio operatorio, el paciente tiene que tener antecedente quirúrgico. Hay que ver la herida operatoria, ver los cambios, los signos de flebosis en herida operatoria, aperturar o retirar un punto y ver cómo sale el material purulento desde su interior. Asimismo, si sospechamos una colección intraabdominal, una infección de sitio operatorio de órgano y espacio, la ecografía, tomografía serían de utilidad para poder ubicarlas dentro del abdomen. El tratamiento es antibiótico-terapia y esto asociado a un drenaje amplio de las colecciones purulentas. Es decir, si una herida se infectó, hay que sacar los puntos, hay que abrir ampliamente la piel y la grasa y lavar esa herida operatoria 2 a 3 veces por día. Eso, aunado a los antibióticos, es la mejor forma de poder controlar o tratar este tipo de infecciones. Finalmente, nosotros vamos a revisar también algunas definiciones con respecto a lo que es el shock. El shock es un estado de perfusión tisular aguda, inadecuada e inapropiada que resulta en la hipoxia y en la disfunción celular generalizada. Este shock puede tener distintos tipos de clasificaciones, como por ejemplo hipovolémico, cardiogénico, séptico, anafiláctico o neurogénico, cada uno de ellos con ciertas características diferenciales. Por ejemplo, si es que lo abordamos desde el punto de vista de trauma, podemos tener un shock hemorrágico y un shock no hemorrágico. Hemorrágico claramente cuando hay una lesión que produzca sangrado en el paciente. Hemotórax, hemoperitoneo, fractura de pelvis, fractura de hueso largo, por ejemplo. Y en el caso del no hemorrágico, pues está el obstructivo, como por ejemplo el neumotórax, atención, taponamiento cardíaco. El no hemorrágico también el cardiogénico por disfunción del corazón, neurogénico por falta de estímulo neurovegetativo simpático y el séptico cuando el paciente tiene alguna infección en la circulación sistémica. Aquí están los diferentes tipos de categorías y sus definiciones. Soy hipovolémico, secundario sangrado, claramente. Cardiogénico, asociado a una alteración en la función cardíaca, generalmente. Si es que hay fracciones de eyección menos de 40%, esto es altamente probable que el paciente pueda tener una falla cardíaca y riesgo de muerte. Séptico, asociado a una infección que tenga el paciente. Anafiláctico, sobre todo reacciones alérgicas a fármacos como por ejemplo la penicilina, quizá algún alimento, por ejemplo, pues hay gente que es alérgica a los mariscos, o también puede ser como más frecuentemente sucede pues a los fármacos como la penicilina, ¿no? Paciente hace estridor, edema de lengua, edema de glotis, y esto puede ocluir la vía aérea, y esto inclusive puede llegar a ser mortal en el paciente. Finalmente, el shock neurogénico es aquel en el cual hay pérdida del sistema neurovegetativo simpático.
Recordemos que este sistema neurovegetativo simpático, sobre todo el que está ubicado en el cuello y en el tórax superior, se encarga de regular la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Sobre todo cuando hay un estímulo de tipo adrenérgico o simpático, se incrementa la frecuencia cardíaca. En cambio, los estímulos colinérgicos o parasimpáticos la disminuyen. De hecho, que si el paciente tiene una alteración o ha habido un compromiso de esa inervación neurovegetativa simpática, ¿qué va a suceder? La frecuencia cardíaca va a disminuir significativamente, llegando a poder ser una bradicardia muy severa en algunos casos. Pasamos a ver acá unos algoritmos en los cuales más o menos intentamos representar lo que son los diferentes estadios de shock. Por ejemplo, aquí está el shock hipovolémico, en el cual vamos a encontrar historia de trauma que pueda conllevar a la pérdida hemática, ya sea trauma de tórax, abdomen, pelvis, hueso largo, etcétera. Otro, pues, en la cirugía. Vamos a suponer que en la cirugía está haciendo una resección de una lesión, de un tumor, y lamentablemente se lesiona un vaso sanguíneo, lo cual produce una pérdida hemática muy significativa, y eso puede, si es cuantiosa la pérdida hemática, llevar hasta un shock hipovolémico. De hecho, en estos pacientes encontraremos hipotensión, taquicardia, taquimia, alteración en la perfusión tisular, también encontraremos, pues, palidez, oliguria o oliguanuria también encontraremos en estos pacientes, ¿no? Para poder corroborar la caída de la hemoglobina, de hecho que tenemos que tener mínimo una hemoglobina hematocrito, si es que no fuera posible, mejor un hemograma, electrolitos, radiografía de abdomen, radiografía de tórax y también grupo y factor, porque de hecho que en este grupo de pacientes vamos a necesitar la transfusión de hemoderivados. En el caso de los pacientes con shock, debemos colocar dos vías periféricas largas de gran calibre, una en cada brazo, para poder administrar fluidos. Por ejemplo, le pasamos 2 litros de fluidos. Si el paciente mejora, vamos a hacer el manejo ya de la lesión sangrante de una manera más pausada, más siguiendo los parámetros, o realizando el tratamiento de manera ya mucho más específica y sin mayor apuro. En cambio, si tras 2 litros de suero fisiológico el paciente no ha mejorado, sigue hipotenso, sigue taquicárdico, sigue pálido, lo que debemos hacer es colocarle una vía central, pasarle sangre y buscar qué es lo que está ocasionando el sangrado. Vamos a suponer que tuvo un trauma abdominal cerrado, hubo una ruptura esplénica, el vaso está roto, está estallado y por ahí está perdiendo sangre. Si el paciente tiene esta condición y se logra hacer el diagnóstico, el tratamiento es hacer una laparotomía y realizar la resección del vaso, es decir, hacer una esplenectomía. Y eso debemos buscar siempre que un paciente tenga sangrado. Identificar cuál es el punto de sangrado y ver si es que esto puede ser corregido médicamente o requiere ser operado. Existe una clasificación del shock hemorrágico eh, que la podemos encontrar, pues, en los diferentes libros de trauma, que clasifica la pérdida hemática o los tipos de shock hemorrágico en cuatro. La pérdida hemática para el grado 1, 750 mililitros, grado 2, 750 1500, grado 3, 1500 a 2000, grado 4 más de 2000. Y esto puede estar correlacionado con el porcentaje de la volemia. En el grado 1 ha perdido 15%, en el grado 2 del 15 al 30, grado 3 de 30 a 40, en grado 4 más de 40%. También ver cómo varía significativamente la frecuencia del pulso. Puede llegar a 100 en los grados 1 2, pero aumenta en el grado 3 y de manera significativa en el grado 4. La presión arterial va en sentido contrario. Puede estar normal en el grado 1, en el grado 2 también podría estar hasta normal, pero en el grado 3 ya está la presión al límite y en el grado 4 el paciente está chocado, está con hipotensión marcada. Las respiraciones también, 14 a 20 en el grado 1, de 20 a 30 en el grado 2, de 30 a 40 en el grado 3 y 35 en promedio para el grado 4. El llenado capilar, a partir del grado 2 de los estadios de shock, comienza a prolongarse y obviamente a más grado de shock, el llenado capilar demora muchísimo más. La diuresis, 30 mililitros hora en el grado 1, de 20 a 30 para el grado 2, de 5 a 10 mililitros para el grado 4 y puede ser oliguria o oliguanuria para el grado 4 de sangrado. Esto también puede correlacionarse con el estado mental. En los estadios 1 y 2 de shock hemorrágico, levemente ansioso o ligeramente ansioso. En el grado 3, ansioso y confundido, confuso letárgico para el grado 4. De hecho, que
En los primeros grados de shock hemorrágico, los cristaloides serán parte del tratamiento, parte fundamental del tratamiento. En cambio, en el grado 3 ya no solo paso cristaloides, sino también sangre, y en el grado 4, de igual modo, cristaloides con sangre, y aquí la necesidad de transfusión de hemoderivados es muy alta. Pasamos a lo que es el shock séptico, y en el shock séptico debemos hacer una buena historia clínica y un adecuado examen físico. ¿Para qué? Para identificar cuál es el punto de sepsis que tiene el paciente, ya que en base a eso vamos a poder dar un tratamiento dirigido, ya sea solo antibióticos o antibióticos y cirugía. ¿Qué características clínicas habitualmente tiene un paciente con shock séptico? Taquicardia, taquimia, fiebre, oliguria, alteraciones del estado mental. En el hemograma valoraremos o no la presencia de leucocitosis, cómo están los electrolitos, cómo está la función renal, etcétera. De igual modo, al estar chocado, dos vías periféricas largas de gran calibre, una en cada brazo, iniciar terapia de fluidos y ver cómo evoluciona el paciente. Si con esto evoluciona favorablemente y se estabiliza, vamos a vamos a continuar el estudio de la sepsis del paciente, vamos a iniciar tratamiento empírico y con eso poder controlar el cuadro infeccioso. Pero si con esto no mejora, probablemente el paciente requiera una intervención quirúrgica para poder drenar el foco séptico que tiene. Shock cardiogénico está asociado pues a una historia de que el paciente ha tenido enfermedades cardíacas, cirugías cardíacas previas o traumas torácicos que hayan comprometido el corazón. Puede haber hipotensión, sí, puede haber taquicardia también, hay distensión venosa yugular, la ingurgitación yugular, puede haber oliguria o oligonuria también, ¿no? Pedir toda esta batería de exámenes, hemoglobina, hematocrito, electrolitos, enzimas cardíacas para descartar algún infarto. De igual modo, el lactato también es importante. Dos vías periféricas largas y de gran calibre, una en cada brazo, y con esto valorar de qué se trata este shock cardiogénico. Si es por un problema obstructivo, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, buscar que hacer la pericardiocentesis o el tratamiento quirúrgico según sea el caso. De no ser este el caso o el diagnóstico que está produciendo el shock cardiogénico y es un problema netamente funcional del corazón, se utilizarán pues balones, inotrópicos y demás para tratar de devolverle la función cardíaca lo mejor posible. Finalmente llegamos al shock neurogénico. Recuerden que en nuestra inervación corporal tenemos pues la inervación motora para los músculos estriados, tenemos la inervación sensitiva para la piel, la mucosa, y tenemos inervación neurovegetativa simpática parasimpática. Recordemos que estos dos tipos de inervación actúan sobre un mismo órgano, pero producen efectos opuestos. Por ejemplo, la inervación neurovegetativa simpática produce taquicardia. En cambio, la inervación neurovegetativa parasimpática produce bradicardia. Lo que sucede es que los dos siempre están uno con el otro y siempre producen un equilibrio. Si uno de ellos se altera, ya sea por enfermedades o ya sea por fármacos, va a producir diversos tipos de efectos, ¿no? El shock neurogénico, ¿por qué se produce? Porque, recordemos, la médula espinal tiene dos astas, anterior-posterior, anterior motora, posterior sensitiva, pero también tiene astas laterales, sobre todo la médula cervical y la médula torácica. De estas astas laterales salen fibras neurovegetativas simpáticas que van al corazón. Por tanto, si el paciente tiene un trauma de columna vertebral, puede haber lesión de la médula en los niveles de las astas laterales. ¿Esto qué conlleva? A que el paciente se quede sin inervación neurovegetativa simpática y por ende el nervio parasimpático, que es el vago, va a expresarse clínicamente. ¿Qué cosa voy a encontrar en ellos? Encontramos hipotensión, bradicardia. Muy diferente a lo que encontraríamos en un shock hipovolémico. Recuerden que en el shock hipovolémico yo voy a encontrar hipotensión y taquicardia. Obviamente palidez, vamos a encontrar alteraciones del estado mental, oliguria o oligonuria. En cambio, si yo tengo un paciente que me viene hipotenso y que me viene con bradicardia, aquí lo que se encuentra afectado probablemente sería la inervación neurovegetativa simpática, que se encuentra sobre todo en el tórax superior. De igual modo, siempre colocar en emergencia las vías, dos vías, gran calibre,
y largas, una en cada brazo, e iniciar fluidos. De hecho, que por más fluido que le pasemos a un paciente con inervación, con shock neurogénico, la presión arterial no va a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que le falta al paciente no es líquido, no es volumen, no es sangre, sino lo que le falta es el estímulo neurovegetativo simpático. ¿Y esto cómo lo podemos administrar o cómo lo podemos devolver al paciente? Administrándole inotrópicos. Si nosotros le administramos inotrópicos al paciente, le estamos devolviendo lo que le falta y de esa manera la presión arterial va a regresar a los valores normales y la frecuencia cardíaca también volverá a los valores normales. Bien, con esto hemos hecho la revisión de los temas que nos correspondían para el día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. Eh, Bauman. Sí, doctor, una consulta. Para heridas tipo 4, o sea, sucias o Ujú. infectadas, ¿cuánto tiempo se le podría dar si sería el caso de una apendicectomía con colección purulenta? ¿Cuánto tiempo se le podría dar los antibióticos postoperatorios para evitar que ocurra la infección, ¿no? Mira, si el paciente tiene una infección grado 4, de hecho que va a ser la infección del sitio operatorio. La manera que vamos a hacer para evitar que eso ocurra es diferir el cierre, hacerle cierre primario tardío o diferido o cierre por tercera intención. Eso para evitar la infección del sitio operatorio. Adicionalmente a ello, con la apendicectomía, con el lavado y con el drenaje, yo he retirado el foco séptico del abdomen. Tercer paso para evitar complicaciones en el paciente, iniciar antibiótico terapia. Esta antibiótico terapia, que significa darle antibióticos a un horario establecido, dependiendo del fármaco, cada 24, 12, 8, 6 o cada 4 horas, dependiendo del antibiótico, y esto se va a repetir 5, 7, 14, 21 días. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Eso depende de la evolución del paciente. Por otro lado, si yo entré a operar a un paciente y he encontrado que tiene que tiene líquido purulento en cavidad, yo estoy en la obligación de tomar muestra de ese líquido purulento. ¿Para qué? Para hacer un cultivo. El cultivo no me va a salir inmediatamente, me va a salir a los 3, 4 días de que he enviado la muestra. Pero esto me ayuda para saber qué tipo de germen es el que está involucrado en la infección y sobre todo saber su antibiograma, saber a qué antibióticos es sensible y a qué antibióticos es resistente. Y con eso yo puedo cambiar o rotar mis antibióticos. Recordemos que cuando yo inicio el tratamiento en algún paciente, yo le voy a dar una antibiótico terapia de tipo empírica. Le voy a dar el antibiótico que más frecuentemente abarca o por decir así, me ayuda a controlar la infección por cierto grupo de gérmenes. Pero recordemos que ahora con tanto uso y abuso de los antibióticos se han creado resistencias bacterianas. Por tanto, tener el cultivo, saber si es sensible o no al fármaco que estoy utilizando me va a ser de mucha utilidad, por eso tomar el cultivo. Con ello yo sabré si le sigo dando el mismo antibiótico o si tengo que rotar a otro tipo de antibiótico que sí sea sensible a este tipo de germen. Ok, doctor, gracias. Una última pregunta. En el Sí. caso de que tenga una herida que yo vea que se esté formando queloide, que se vaya a hacer queloide, he leído que se puede hacer una infusión o una inyección intralesional de corticoides. Ujú. ¿Eso, eso está bien? O sea, ¿y por cuánto tiempo podría ser cada cuánto tiempo hacer la inyección intralesional? Es factible, es uno de los tratamientos que se plantean para disminuir la reacción inflamatoria que produce el queloide. Claro está, eso depende de la respuesta de cada paciente. Hay pacientes que le puedes colocar dosis amplias de corticoides en la lesión y muchos van a tener una pobre modificación de la cicatriz queloide que tengan. Esto es variable para cada paciente. Como también hay pacientes que les inyectan una sola dosis, se reduce casi a la mitad, pasa el tiempo y desapareció la cicatriz queloide. Eso depende de cada paciente. Pero sí es una terapia, es una alternativa de tratamiento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, buenas noches y gracias por su atención.